Annyeong. El día de hoy voy a estar probando este snack coreano muy popular que se llama Choco Pie y aquí lo tenemos. Es el Loti o Loti o Lote, como le quieres llamar. Es un snack coreano muy popular y si no me recuerdo, hasta en un programa de televisión salió que los idols tenían que capturar Choco Pies vestidos de dinosaurios y el que juntara más Choco Pies era el que ganaba, y en esa ocasión que yo lo vi hace muchos años ganó T.O.P de Big Bang y descubrí que era fanático de este snack. Así que bueno, ya tengo mucho rato queriendo probar este snack y hoy voy a hablar de eso. Y al final voy a compararlo con la versión mexicana que se llama Mamut, que es muy deliciosa y muy conocida por todos. Aquí están los dos, así que quédate hasta el final de este videito que es muy corto. Así se ve el Choco Pie, redondito, se ve muy hidratado, esponjosito por fuera, se ve pachoncito, se ve antojable. Tiene 28 gramos y se supone que es un pastelito relleno de malvavisco, o sea, dos tapitas de pastel. Dos tapitas de pastel rellenas de malvavisco. Aquí tenemos el Mamut, que es un poco más grande. Este tiene 44 gramos. Visualmente es más grande, obviamente, ahí lo están viendo. Se ve un poquito más sequito, no se ve tan esponjoso, pero pues sabe bien, bastante bien. Aquí está Choco Pie, que está más pequeñito, y el Mamut, que está más grandecito. Pero ¿cuál sabrá mejor? ¿Cuál tendrá mejor sabor? ¿Sabe igual? ¿Sabe parecido? Ahora lo averiguaremos. Bueno, aquí está el Choco Pie. Esponjosito, huele bonito, no huele mucho azúcar, eso sí, no huele exageradamente a chocolate. Y vamos a probarlo. Y tenemos este Mamut que se ve más sequito, es más grande, pero se ve que tiene mucha cubierta de chocolate. Mucho chocolate. Bien, ahora vamos a probar este Choco Pie. Ya le di una mordidita. Y sabe bien. Pueden ver que está esponjosito por dentro. Parece como un pastelito. Si lo miran bien, parece un pastelito. Sí sabe como pastel de chocolate. Más tiene un sabor suave. No crean que sabe mucho a chocolate. A pesar de que está cubierto, no sabe mucho a chocolate. No es empalagoso. Si te gustan los sabores suavecitos, creo que te va a gustar. Pero no es un sabor que no haya probado. Bien, y ahora voy a probar Mamut, que obviamente pues estoy familiarizada con este sabor. Voy a darle una mordidita o una mordidota. Y sí, sabe parecido, pero no sabe igual. Mamut, aunque se ve un poquito más sequito, tiene muchísimo más sabor que el Choco Pie. Choco Pie está más esponjosito. Mamut está un poquito más sequito, como que es más galleta por dentro, pero tiene muchísimo más sabor que el Choco Pie. Este Mamut sabe como más a galletita, como galletita forrada de chocolate. Sabe a vainilla, al final te deja un toquecito de vainilla que el Choco Pie no te deja. El Choco Pie no sabe a vainilla. Y Mamut sí, sabe como que a una galletita rica, rellena de malvavisco, con un toquecito de vainilla. Sabe muy bien, la verdad, está muy rico. No sé si es porque estoy familiarizada con este Mamut porque es de México. Y este Choco Pie sabe un poquito menos, sabe muy rico, no digo que esté malo, pero creo que no le pide nada al Mamut. Bueno, y pues aquí puedes ver la diferencia de tamaño, que es bastante. Antes Mamut también estaba un poquito más chiquito, pero ya hace algunos años lo hacen más grande. Ya fabrican más grandecito el Mamut.
Y la diferencia de precios pues es bastante. El Choco Pie cuesta 30 pesos cada uno, este de aquí 30 pesos cada uno, y Mamut cuesta 7 pesos en el súper. 7. Sí, es mucha la diferencia de precio. Probablemente en la tiendita de la esquina cueste hasta más barato y también venden mini mamuts. Bueno, pues hasta aquí mi opinión sobre este Choco Pie y este mamut. Y es que sí, Choco Pie es bueno, sí. Si tienes la oportunidad de probarlo, pruébalo. Porque pues no es de aquí, es coreano. Siempre es bueno probar cosas nuevas. Pero si no puedes encontrarlo, pues no te preocupes porque no te estás perdiendo de mucho. Mamut es muy rico. Aprovecho para mandar saluditos a Perú, Chile, Argentina y Colombia y que me escriban en sus comentarios si en sus países tienen una versión de este snack y cómo se llama. Muchas gracias por suscribirte a mi canal, por ver mis videos y por dejarme tus comentarios que siempre son bien recibidos y que trato de contestarlos cada que tengo tiempo. Eso es todo por este videito. Nos leemos en la próxima. Bye.